Muy buenos días, bendiciones hermanos, bienvenidos al panorama semanal de meditación bíblica. Nuevamente estamos aquí en esta mañana, iniciando el lunes, para poder compartir sobre estos pasajes que estaremos meditando durante esta siguiente semana. Los capítulos que estaremos abarcando es del capítulo 35, versículo 20, hasta todo el capítulo 38. Ya estamos finalizando casi el libro de Éxodo, que fue bastante extenso, y estamos meditando estos últimos capítulos y es de suma importancia para nuestras vidas. Para hablar de esta sección, inevitablemente tenemos que ampliar un poquito nuestra visión hacia los pasajes anteriores y los posteriores, porque la división natural abarca desde el capítulo 35 hasta todo el capítulo 40. Pero una visión panorámica acerca de estos últimos capítulos nos explica muy bien en el panorama semanal de hace 2 semanas atrás con la hermana Evelyn Moon, ella compartiendo acerca de los capítulos 26 al 28 del libro de Éxodo, explica muy bien cuál es la perspectiva que debemos tener para entender el tema del tabernáculo. Entonces, el día de hoy yo no voy a dar las mismas enseñanzas, sino me gustaría que podamos hacer un repaso general del contenido de estos capítulos que estaremos meditando y enfatizar en 2 puntos que me pareció importante compartir con ustedes para que podamos pensar y aplicar en nuestra vida de manera práctica. Invitándolos nuevamente a que puedan volver a repasar los que ya han visto, y si alguno de ustedes todavía no han visto ese video, sería bueno que puedan complementar con el panorama del día de hoy para que podamos recibir la ayuda necesaria para tener una perspectiva correcta de los capítulos que vamos a estar meditando. Al final de este video les voy a dejar el link para que puedan ver este panorama. Y juntamente a esto, hermanos, les quiero recordar nuevamente sobre un pasaje que es muy, muy importante y que nunca debemos olvidar. Es un pasaje donde nos habla del núcleo, de la idea central de lo que significa este tabernáculo. Vamos a ir al capítulo 29 de Éxodo, del versículo 42 al 46. Dice así la palabra: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y sigue diciendo en el verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Finalmente el verso 46, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Creo que en estos pocos versos nos está resumiendo de una manera completa de la obra redentora de Dios que se ha hecho en el pueblo de Israel. Y asimismo esta misma obra se ha hecho en cada uno de nosotros. Aquí claramente nos muestra el propósito de Dios en salvar al pueblo de Israel, en rescatar de la esclavitud egipcia. ¿Para qué lo sacó de la tierra de Egipto? Para que Dios pueda morar en medio de ese pueblo. Pero simplemente habla de una presencia nada más en medio de su pueblo. No, esa presencia de Dios representa que Dios es el rey sobre la vida del pueblo de Israel, donde Él va a gobernar y va a tener una comunión íntima con su pueblo por medio de su palabra. Por eso dice, yo os hablaré allí, me reuniré con ustedes y yo voy a ser el Dios de ustedes. Hermanos, imaginemos esta gloriosa escena. Cuando nosotros estábamos bajo la muerte, bajo la condenación del pecado, no teníamos la posibilidad de acercarnos a la presencia del Señor. Sin embargo, Dios fue quien nos rescató de esa esclavitud del pecado para santificarnos. Y en esta santidad, Dios poder morar en medio de nosotros. Esto es lo que representa el tabernáculo. Y por eso le voy a mostrar esta imagen para que nosotros podamos tener una claridad de lo que significa el tabernáculo en relación al pueblo de Dios que somos cada uno de nosotros.
Aquí vemos en esta figura que la ubicación del tabernáculo de Dios está en medio de las 12 tribus. Las 12 tribus distribuidas en 4 partes, al sur, norte, este, oeste, y en el centro de ese pueblo se encuentra el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, la morada de Dios, siendo el rey y el Dios de ellos quien gobierna a su pueblo. Entonces, simplemente viendo esta ubicación del tabernáculo, hermanos, ¿qué es lo que podemos entender? Que Dios quiere morar en medio de ellos, pero no termina ahí, sino esa morada de Dios representa el gobierno y la soberanía de Dios sobre su pueblo. Muy bien, veamos brevemente el contenido de los pasajes que estaremos meditando en la semana. Capítulo 35, versículo 20 al 29, vemos la historia donde el pueblo de Israel comienza a llevar las ofrendas, las diferentes ofrendas al Señor para la construcción del tabernáculo. Y del mismo capítulo 35, versículo 30 al capítulo 36, versículo 1, Bezaleel y Aholiab, los artesanos que Dios escogió para la obra de la construcción del tabernáculo. Y también vemos en el capítulo 36, versículos 2 al 7, donde Moisés suspende al pueblo de Israel de traer las ofrendas porque ya se había juntado demasiado y ya era suficiente para construir la morada de Dios. Y finalmente, la última parte podemos ver del capítulo 36, versículo 8 al capítulo 38, 31, que es todo el capítulo 38, el orden de cómo fue la construcción real del tabernáculo, que fue la morada de Dios. En medio de estas historias, me gustaría hoy compartir con ustedes sobre 2 puntos. En primer lugar, quiero que me acompañen a leer los siguientes pasajes. En el capítulo 35, versículo 1, dice lo siguiente. En el capítulo 35, versículo 1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Capítulo 36, versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio de santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Si notaron la idea que se repite una y otra vez en el capítulo 35 y en el versículo 1 del capítulo 36, si solamente leemos esa parte sería: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Esto es lo que Jehová ha mandado. Harás todas las cosas que Jehová ha mandado, que Jehová había mandado por medio de Moisés, todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Qué les parece? Creo que es una idea muy importante que no debemos pasar de alto. Recuerda en los capítulos 25 en adelante, cuando Dios por primera vez le da los planos del tabernáculo a Moisés, dándole instrucciones de cómo tenía que levantar este tabernáculo. Y mire la frase que viene repitiendo del capítulo 25 en adelante. ¿Me acompañan? En el capítulo 25, versículo 40, dice así: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cómo tenía que construir el tabernáculo? Según el modelo que Dios le ha mostrado en el monte. En el capítulo 26, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Siguiente capítulo 27, versículo 8. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Hermanos,
juntamente a estos capítulos, con lo que acabamos de leer del capítulo 35 y 36, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la enseñanza que nos da? La adoración a Dios y la obra del Señor tiene que ser hecha conforme a la voluntad del Señor, conforme a la manera que Dios nos indica en su palabra. Hermanos, fácilmente nosotros podemos caer en el error de pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos cumpliendo con su llamado, simplemente con el hecho de tener un cargo, por estar cumpliendo un papel, pero es necesario que seamos dirigidos por Él detalladamente en cada aspecto de nuestra obra y de nuestra adoración hacia Él. Referente a esto, nosotros podemos recordar un hecho lamentable en el libro de Levítico capítulo 10, donde los dos hijos de Aarón fueron consumidos por Dios por haber entregado un fuego extraño que Dios no lo había pedido. Vamos a ir a confirmar esto en el libro de Levítico capítulo 10. Dice así en el versículo 1 y 2. Luego, si ustedes quieren, pueden leer los versículos anteriores y posteriores para una mejor comprensión. Pero dice así en el verso 1 y 2. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Recuerdan que la familia de Aarón había sido escogido por Dios para que ellos fungieran como sacerdotes en el pueblo? Como aquellos intermediarios entre Dios y el pueblo para ofrecer sacrificios a Jehová. Sin embargo, estos dos hijos de Aarón entregaron un fuego extraño. Hay muchas diferentes explicaciones e interpretaciones acerca de a qué se refiere, ¿no?, este fuego extraño. Pero lo importante aquí es que era una manera, era algo, era un fuego que Dios no lo había pedido. Creo que es un punto muy importante que necesitamos reflexionar acerca de nuestra forma de adoración a Dios, acerca de nuestro servicio para el Señor. Así como lo mencioné en un principio, a veces nos conformamos con que estamos cumpliendo con un ministerio porque estamos participando en el culto, pero no pensamos, no reflexionamos tanto en la forma como lo estamos haciendo. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Es la manera que Dios nos manda a que adoremos? Hasta la forma de la adoración, Dios es quien indica cómo debemos adorarle. No sigamos, hermanos, las tradiciones simplemente o cómo veníamos adorando al Señor, sino también que a través del tiempo de la meditación bíblica podamos reflexionar acerca de lo que nosotros usualmente hacemos, comúnmente hacemos sin pensar, sin reflexionar si esa práctica, si esa forma es de acuerdo a la voluntad del Señor o no. Les invito a que podamos profundizar en la reflexión de este punto para que sea un tiempo donde podamos corregir si hay algún error en nuestra vida de adoración y poner más atención en la forma, en las indicaciones que Dios nos enseña por medio de su palabra. Y en segundo lugar, me gustaría que podamos hacer esta siguiente pregunta. Entonces, ¿quién es el que puede realmente adorar a Dios, servir a Dios de la manera que Dios quiere? La respuesta la encontramos en estos mismos pasajes que estaremos meditando. Vamos al capítulo 35, nuevamente, del libro de Éxodo, versículo 30, 31, y también vamos a leer el capítulo 36, versículo 1. Dice: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Verso 1 del capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. ¿Quién puede adorar a Dios y servir en la obra del Señor conforme a la voluntad del Señor?
el hombre de sabio corazón. Aquellas personas que Dios le ha dado esa sabiduría, inteligencia, ciencia. ¿Pero a qué sabiduría se refiere? ¿Es una sabiduría que podemos comparar con la sabiduría de este mundo? ¿Se referirá a la capacidad humana de saber hacer las cosas bien? Hermanos, no. Tenemos que seguir leyendo en la última parte del verso 1 del capítulo 36. Dice, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Yo encontré la respuesta en esta última parte. Esa sabiduría que Dios está permitiendo a Bezaleel y a Oholiab y a todos los hombres que participaron en esta obra del Señor, hermanos, recibieron una sabiduría de parte del Señor, pero esa sabiduría no es una sabiduría igual que este mundo, una capacidad especial que tiene una persona para realizar las cosas bien, simplemente, sino es una sabiduría que comprende la voluntad de Dios, es una sabiduría que entiende el corazón de Dios, por eso tiene la capacidad de obrar conforme a ese mandato. Esto lo podemos respaldar juntamente con la historia de Salomón. Es una explicación muy larga, por eso no lo voy a hacer en este momento, pero de igual manera, hermanos, cuando nosotros vemos en Primera de Reyes, en la historia de Salomón, donde Dios se le aparece a Salomón, ofreciéndole, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y cuando Salomón le pide, Señor, quiero un corazón entendido, quiero un corazón para poder comprender tu voluntad y en esa voluntad poder dirigir a tu pueblo, porque yo soy pequeño. Y Dios que le dio sabiduría. Esa es la sabiduría que habla aquí. Un hombre sabio para Dios no es un hombre que tiene mucho conocimiento, sino el hombre sabio para Dios es aquel que tiene un corazón dispuesto a entender la voluntad de Él, a aceptar esa voluntad y que esa voluntad sea llevada a cabo en la vida de aquella persona. En la obra del Señor, ninguno de nosotros, ningún ser humano es el protagonista. Solo Dios es el protagonista de esta obra y Él, en su misericordia, nos está invitando a formar parte de esta gran obra de la construcción de la morada de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos siendo construidos como morada santa de Dios. Estamos agradecidos por esa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y también de la misma manera, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a formar parte del equipo de Dios para construir esa morada de Dios en otras personas también. ¿Cómo estamos respondiendo ante este llamado? Tenemos la sabiduría de Dios para discernir lo que viene de Dios, cuál es la voluntad de Dios y estamos obedeciendo en lo que Dios nos manda. Que la misericordia de Dios en esta semana sea nueva cada día en nuestras vidas para que por medio de esa misericordia nosotros podamos realmente experimentar una semana de victoria. ¿Victoria en qué? En permitir que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestras vidas, en toda área de nuestras vidas. Y de esa manera, así como Dios califica a Bezaleel y a Oholiab como hombres sabios de corazón, también Dios nos felicita a cada uno de nosotros, ¿no? Llamándonos hombres y mujeres sabios. Y por último, hermanos, quisiera dejarles una pregunta para que ustedes puedan comentar y responder aquí en el espacio de los comentarios, para que podamos interactuar e intercambiar nuestras ideas. La pregunta es la siguiente. En los capítulos 25 al 28 del libro de Éxodo aparece la primera lista del tabernáculo y de sus partes y sus mobiliarios. Y en los capítulos que estaremos meditando en esta semana, los capítulos 36 al 38, en realidad hasta el 39, se vuelve a repetir la misma lista del tabernáculo y de sus mobiliarios y de sus diferentes partes.
Mientras mediten en esta semana estos capítulos, vuelvan a repasar los capítulos 25 al 28, viendo y comparando. A ver, ¿qué diferencias ustedes pueden encontrar en estas dos listas acerca del tabernáculo? ¿Y a qué se deben esas diferencias? Nos gustaría saber sus comentarios, sus opiniones acerca de esta duda y de esta manera poder compartir nuestros conocimientos e ir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra. Esperamos recibir mucha participación de parte de ustedes y hermanos, me despido de ustedes hasta el siguiente lunes. Bendiciones.